que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor con... Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los miro y veo que están perdidos. Por eso los invito a todos. Regresen a Dios, regresen a la oración y el Espíritu Santo los colmará de su amor que da alegría al corazón. La esperanza crecerá en ustedes y en un futuro mejor y se convertirán en testigos gozosos de la misericordia de Dios en ustedes y a su alrededor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Pascua. En mayo, mes de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Miércoles de la semana 2 del tiempo pascual. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Gregorio VII Papa. Nació hacia el año 1028 en Toscana, Italia. Fue el consejero de 5 pontífices. Durante 25 años se negó a ser pontífice, pero cuando murió el Papa Alejandro II, mientras él dirigía los funerales, todo el pueblo gritaba: «Hildebrando, Papa, Hildebrando, Papa». Y luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: «San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa». Tomó el nombre de Gregorio VII y llevó a cabo con mucha valentía el programa de reformas que él mismo había impulsado como colaborador de sus predecesores. La lucha contra la simonía, la restauración de una severa disciplina sobre el celibato. Es recordado como uno de los grandes reformadores de la Iglesia. También este año nos vamos a preparar para la gran solemnidad de Pentecostés. El lunes 30 de mayo nos concentraremos en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Invitados todos, especialmente los miembros de grupos apostólicos, pequeñas comunidades, asociaciones de laicos. Todos debemos abrirnos a la acción de Dios. Todos tenemos que entender que, como en un nuevo Pentecostés, debemos recibir el Espíritu Santo, que sea luz, fuerza, comunión y impulso apostólico en nuestra vida. Siempre ha sido una experiencia maravillosa este encuentro. También este año estamos todos invitados. 30 de mayo, en las horas de la tarde, en el Coliseo de la Universidad Bolivariana. Nos prepararemos para recibir al Espíritu Santo. El próximo 25 de junio tenemos una cita mariana muy del cariño, muy del afecto, muy de la devoción a la Santísima Virgen María. Se cumplen 41 años de la presencia de la Santísima Virgen María en Medjugorje, pueblito diminuto de Bosnia y Herzegovina. Allí empezó Nuestra Señora a aparecerse a unos muchachos, niños aún, hoy en día ya casados. Se cumplen 41 años.
Este aniversario de las apariciones se celebra en muchísimas partes del mundo. En Medellín pues tendremos también nuestra gran celebración el día 25 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Celebremos juntos estos 41 años de Medjugorje. Colegio San José de las Vegas está en la calle 48, número 7 Sur 52, frente a la Universidad EAFIT. Responsable, Centro María Reina de la Paz de Medellín. El cupo es limitado. Vendrá de Bogotá el padre Astolfo Moreno, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. El padre Astolfo es experto en Medjugorje y tendremos otros conferencistas, otros momentos muy importantes. Vamos a interiorizar en el mensaje de la Santísima Virgen María y, como siempre, lo más importante, fuera de la Eucaristía, que es el momento culmen de toda celebración católica, lo más importante, la característica de Medjugorje, la conversión. ¿Cómo se manifiesta la conversión? A través del sacramento de la reconciliación. Entonces, este día, varios sacerdotes estarán allí en el establecimiento mencionado, confesando. Les esperamos a todos en AVA Comunicaciones. 479-5079 se suministran todas las informaciones. 479-5079, tener paciencia al marcarlo porque a veces pues está congestionado. Bien amigos, nosotros seguimos en el tiempo pascual y el tiempo pascual no se puede entender sin la misericordia de Dios. Quedaría incompleta la noción de lo que es la Pascua. Y qué bueno cada día encontrar mejor la profundidad del tiempo pascual, esta que estamos viviendo, y mirar desde la vida práctica de nuestra sociedad mundial y colombiana, cómo al hablar de la misericordia de Dios, estamos hablando de la falta de misericordia de nosotros los humanos. Qué lejos estamos en nuestra conducta de la comprensión de la misericordia de Dios. Tenemos un país que figura, ojalá no siga figurando, como católico, porque es mentira. Un país que aprueba todo desorden moral. No puede ser un país católico, un país cuyas leyes patrocinan, y esta queja la mantenemos constante, patrocina nuestra ley, todo tipo de desorden. Suicidio asistido, ¿qué tal? Eutanasia, ¿qué tal? Aborto, ¿qué tal? Líder en cifras, en estadísticas de secuestros, de asesinatos. Entonces, que Dios nos dé su misericordia y que podamos entender la misericordia de Dios. Augusto, háblanos de la misericordia de Dios. La misericordia infinita de Dios. Vamos a tratar de dar una fundamentación bíblica, pues desde la Sagrada Escritura, de esta expresión tan linda, que en el Papa Francisco, regalo de Dios, del Espíritu Santo, por algo, lo hemos dicho, pasará como el Papa de la Misericordia. Hay dos expresiones bellísimas. En hebreo, Sidar Harasamín, porque es eterna su misericordia. Otra expresión, el Koí Dimamada Kar, hermosísima, es hablando sobre ese silencio de Dios. Todas las expresiones de la Sagrada Escritura son bellísimas, pero estas, sobre todo, Sidar Harasamín. Entonces vamos a tratar de hablar de la misericordia. Empecemos en Jeremías, como una fundamentación bíblica. En 31:3 nos dice: con amor eterno te amé, y por eso prolongué mi lealtad. Se me conmueven las entrañas. En hebreo, entrañas se dice rahamín. Y cedo a la compasión, que en griego se dice esplagmisomai. Esto lo encontramos en Jeremías en 31:20. Estamos tratando de fundamentarnos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Me conocerán grandes y pequeños, oráculo del Señor, porque yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Seguimos con Jeremías 31:34. Bueno, tenemos que pasar
en la Biblia el sentido simbólico del desierto, entonces me dirán, ¿y por qué entramos al desierto? Para poder entender en el ambiente pascual, en sentido pascual, los énfasis teológicos que nos van a fundamentar el significado de la misericordia. Pascua es el paso de una conciencia oprimida a una conciencia liberada y liberadora. Es el paso de la esclavitud del pecado a la gracia y gratuidad del perdón de Dios. Miren cómo, con la idea que nos dice don Orlando, estamos en el tiempo de la Pascua, donde la misericordia juega no solamente un papel decisivo, sino fundamental. Es que por eso Yeshua, Yahvé, salva, significa Dios salvándonos. ¿De qué? Del pecado. Es el paso de la muerte, que es consecuencia del pecado, a la vida que nos la da el mismo Salvador con su resurrección. Por algo Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces podríamos hacer acá como este comentario. La cruz en los 4 evangelios, que son narraciones espléndidas y son probablemente el corazón del Nuevo Testamento, es una cruz que es el fruto del amor hasta el extremo de nuestro Dios y Señor en la persona adorable de Jesús nuestro Salvador. Pero es una cruz de dolor. Se necesitaba a un Pablo que, complementando la idea salvífica y sobre todo la gratuidad, no solo de esa salvación otorgada por Jesús, sino complementada con la resurrección. En una palabra, la cruz de Pablo resucita. La cruz del cristiano tiene que resucitar. De lo contrario, no sería una Pascua. Entonces nos quedaríamos en un desierto. El desierto solo se atraviesa de la mano de Jesús, el que nos va a salvar de las ataduras del faraón. Cuando el pueblo sale del desierto, sale de la ignominia, de la esclavitud del faraón para encontrar la libertad. Pero una libertad que es absoluta, escatológica, solo en dimensión de Jesucristo. Por eso, Augusto, nosotros debiéramos esforzarnos más en desentrañar la pedagogía de nuestra Iglesia Católica, el recorrido de la Iglesia Católica en un año, porque la Iglesia pues coge el plan salvífico y lo desarrolla de una manera magistral. Si nosotros siguiéramos el ritmo de las lecturas desde el Adviento hasta la Pascua, miraríamos ese desarrollo de el plan de salvación que culmina no en la fiesta de Navidad, no en la fiesta o en la conmemoración o en la vivencia cuaresmal, ni siquiera en la Semana Santa en el Triduo Sacro, culmina en la Pascua de Resurrección, porque entonces esto hubiera quedado inconcluso. Aún más, el tiempo que transcurre, que llamamos tiempo ordinario, entre Pentecostés y Adviento, es conmemorativo de la Pascua. No es la Pascua en sentido litúrgico, pero es conmemorativo de todo el misterio pascual, cuando se celebra fiesta de la mayoría de los santos, las fiestas cívicas, las fiestas devocionales particulares. Todo esto es porque
Hay un sentir de un Señor que resucitó. De lo contrario, pues a ver, estaríamos en nada, Augusto. Y por eso Dios perdona. Miremos que el perdón nos lo otorga a través de sus discípulos después de la resurrección, cuando le dice a Pedro, y Pedro con los demás discípulos, prácticamente ahí nace el sacramento de la reconciliación después de la resurrección, donde Él no vino a condenarnos, sino a darnos la paz, y nos saluda, Shalom, la paz sea con vosotros. La paz que yo os daré no es la paz que el mundo os brinda, una paz y un perdón que solo reconocieron los mismos discípulos al partir el pan. Recordemos el camino de Emaús, cuando decían, sí, un profeta lleno de poder. Solo al partir el pan reconocieron al verdadero Jesús, al que perdona los pecados. Y por eso, desde este momento nos damos cuenta, no es el sacerdote el que perdona, que a veces algunos hasta niegan el perdón. El perdón es el nombre de Jesús, es el que nos perdona. Y volvemos al concepto de la misericordia, que pasa por el perdón. Volvamos entonces al desierto. Israel nace en el desierto como pueblo. Antes era una tribu. Pasa, es decir, en la Pascua, de la esclavitud a la liberación, pero de la esclavitud del pecado a la liberación del pecado, que solo se da en dimensión de Jesucristo. Es decir, Moisés, el gran libertador y la figura más grande del Antiguo Testamento, solo libró a su pueblo, pero se necesitaba un verdadero libertador del pecado. Ese es el concepto pascual de la misericordia. Pasar de la muerte a la vida en Jesús, a la vida definitiva. Entonces, la iglesia fundada por Cristo, por Jesús, tiene que cruzar ese desierto para lograr su liberación definitiva de la mano de Jesús, que es el rostro de la misericordia de Dios. Por eso Él es el que da la cara por nosotros, por eso Él es nuestro Redentor. La palabra Goel, también hebrea, significa Redentor, el que da la cara por nosotros. Entonces, allí en ese desierto, que es un paso obligado del cristiano, Jesús emprende su proyecto misericordioso de la redención. Entonces, Orlando, me encanta cuando tú haces esos aportes catequísticos, es decir, para volver masticable de pronto este cuerpo teológico. Este es el referente continuo del evangelizador hoy, nos lo dice el Papa Francisco, el Papa de la Misericordia. O sea, es una iglesia que si no es reconciliadora, se está apartando de el mensaje salvífico, pascual, misericordioso de Jesús. ¿Qué nos dirías, Orlando? Hombre, es que si partimos del Concilio Vaticano II, vemos un giro fundamental, no que aquello de antes hubiese sido equivocado, jamás.
pero hemos llegado en el progreso de la verdad, porque la verdad nunca se contradice, pero sí se supera. Se supera. Cada día se conoce más. Este Concilio Vaticano II fue eminentemente pastoral. Pastoral. No fue anatemista por inventar ese término. No fue condenatorio, fue conciliador. Y vemos cómo el Papa Francisco realmente pues ha entrado, ha irrumpido en la historia, hasta incomprendido, porque entra con un sentido de misericordia que a algunos desestabilizó. No, ¿cómo es posible? Hombre, venga la gente al amor de Cristo y crezcamos en el amor de Cristo y verá que lo vamos a comprender mejor, ¿verdad? Porque la fe hay que recibirla en dosis. No se puede de una. De una. El mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan tiene esa claridad que acabas de mencionar. Muchas cosas, le dijo a los discípulos, muchas cosas tendría que deciros, pero no estáis en capacidad de comprenderlas ahora. Vendrá el Paráclito. Y el Paráclito no vino solamente allá en Pentecostés, viene y viene y viene y sigue viniendo. Muy bien. Entonces, Jeremías nos abre un panorama esperanzador. Es decir, no todo está perdido. Son los signos de esperanza, la misericordia infinita de Dios, que más que un juez, como tal vez lo veíamos en el Antiguo Testamento, es un Padre amoroso y rico en misericordia, como lo vemos en el Salmo 117. Seguimos con la fundamentación bíblica. En este salmo vemos la alabanza de la creación al Todopoderoso. Y el salmo dice: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, pues grande es su amor con nosotros y su fidelidad es eterna. Ese es el signo o la semella, como dice San Juan, los signos, semellas. Es el signo supremo de la misericordia. Y apoyémonos en el más grande exegeta de Jesús, que indudablemente fue San Pablo. Sin haber estado físicamente con Jesús, llegó en su conocimiento a una profundidad que a los 4 evangelistas los supera, hablando en términos teológicos. San Pablo en Romanos 15:11 nos señala el alcance universal del Evangelio como corazón de la causa ecuménica. Y él hace la invitación universal en el himno de alabanza a Dios, donde da la motivación a la unidad como lo quiere Jesús, que sean uno como tú y yo lo somos. Y por eso San Pablo nos dice: acójanse unos a otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. Esto lo vemos en Romanos 15:7. Y de nuevo, sigue San Pablo: alaben al Señor todas las gentes, que todos los pueblos lo glorifiquen. Este es el famoso Laudate Domine omnes gentes. Y alabad al Señor todos los pueblos. Laudate Dominum omnes populi. Eso. Muy bien. Por lo tanto, continuemos en la línea paulina. Es el actuar de Dios en nuestra vida, el acontecer de Dios en nuestra vida. Eso es lo que se llama resurrección. Y eso es lo que se llama Pascua. Y eso es lo que significa salvación. Mira el análisis paulino. Ese acontecer de Dios en nuestra vida es lo que se llama resurrección.
Pero eso es lo que se llama Pascua y eso es lo que se llama salvación. Augusto, como el tiempo se nos fue, mañana tendremos que seguir este tema tan hermoso de la misericordia porque es un tema muy pascual. Sin embargo, acotemos esto, Augusto. La zozobra que tenemos hoy los colombianos, porque estamos en la incertidumbre social, políticamente, en este momento. Temores, revueltas, esperanzas, desamores. Es un tiempo difícil. No está aconteciendo Cristo resucitado en nuestras vidas. Por eso estos programas no está aconteciendo, como acabas de decir, no está aconteciendo Cristo en estos momentos en muchos de nosotros los colombianos. Porque la resurrección no es para vivir esta incertidumbre, es para sentirnos cuidados por Él, porque es eterna su misericordia. Agradecemos muchísimo la compañía de todos ustedes en estos programas marianos, a Jesús por María. En Ava Comunicaciones tenemos muchos artículos religiosos como referentes de nuestra fe, las camándulas, las estampas, las medallas, libros muy importantes llegados de editorial, sumamente definitivos para nuestro crecimiento espiritual. También prestamos servicios de video y de audiograbación. Agradecemos muchísimo los donativos que nos traen elementos para el hogar que ya no usan, pero que aún prestamos en servicio. Sobre todo ropa, necesitamos ropa de segunda, pero conservada todavía en buen estado, naturalmente. De la mano de San José, con todo cariño, le decimos a Nuestra Señora. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.